Bueno, entonces estamos diciendo que vamos a tomar la analogía de esta asadera como que fuera una cuenca hidrográfica, como una superficie de la Tierra, ¿sí? Que es todo esto de acá. Imagínense como decía yo, el sur de Chubut, eh, está delimitado por una divisoria de agua, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esa unidad de análisis? Para cuantificar, es decir, para contar o medir la cantidad de agua que cae acá adentro, ¿sí? Si yo sé cuánta agua cae acá adentro, estoy entendiendo cuánta agua tengo en el sistema, ¿sí? Entonces, eh, habíamos explicado que el concepto de divisoria de aguas era que si una gota cae de acá para acá adentro, tiene un punto de drenaje común, es decir, va hacia un lugar en común de drenaje, que puede terminar siendo un río, puede terminar siendo un lago, o puede ser que el agua escurra por lo que se denomina flujo subsuperficial, es decir, que vaya por acá abajo, y que nosotros no lo veamos, pero está, ¿sí? Entonces, les consulto a ustedes, si nosotros tendríamos que balancear la cantidad de agua que hay acá, ¿sí? ¿Qué es hacer un balance de algo? Lo dejo abierto el micrófono para que ustedes opinen. ¿Qué es hacer un balance de algo? El balance de fin de año, ¿qué es? ¿Están? ¿No están? ¿Qué es el balance de fin de año? El balance que ustedes hacen de su vida el fin de año. El promedio. El promedio, lo bueno, lo malo, ¿no? Vamos a términos más económicos. El balance del mes, cuando ustedes llegan a fin de mes, o no llegan, depende. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Si llegan o no llegan a fin de mes, ¿cómo saben? ¿O son todos multimillonarios? ¿O alguna respuesta me tienen que dar? Yo tengo las tarjetas en rojo. Tarjeta naranja no es tarjeta roja. Bueno, ahí, bien, Silvana dice, perfecto, por los activos y los pasivos. En mi caso, más pasivos. Sí. Bueno, perfecto. A ver, una compañera dice ahí, activos y pasivos. Bueno, para ir entrando en tema, sería algo así, activo y pasivo. Perfecto. Lo podríamos poner en términos de lo que me entra de dinero y lo que me sale de dinero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? No sé si esto ocurre en todos los casos igual. En las eras capaz que se manejan de otra forma, no sé, Mayra. ¿Cómo me manejo yo con respecto o sea, hacer un balance? Claro, que es un balance, sí. Y gasto, y a ver, si antes de cobrar, por ejemplo, yo saco cuenta primeramente de lo que se debe. Bien. Y después, o sea, me queda como qué margen voy a tener para gastar, ¿no? Para otras cosas, eso ya no sé. Compra del mes, hacer un pedido y esas cosas. Y siempre tener como un poquito, pero eso ya va más en lo económico, no sé si va a Perfecto. servir para... Pero bueno, sí, después dejo ese gasto, ese poquito para decir, bueno, a ver, surge algún gasto que no tenía pensado y bueno, eso queda para ese gasto. Bien. Pero no sé si sirve para este tipo de balance. Sí, Preguntando. sí, exactamente. Un balance es un balance. Este es así. Lo pongo en términos económicos y traje esta asadera a riesgo de parecer ridículo. Seguramente van a estar diciendo, profe, de cualquier cosa. Bueno,
precisamente para pensar en eso. Si yo agarro, pónganse, le voy a robar a mis hijas unos marcadores. Pongo esto acá, pongo esto acá, pongo esto acá, tengo tres elementos adentro, ¿no? Y supónganse que de estos elementos saco uno. ¿Cuántos me quedan adentro? Dos elementos. ¿Están todos seguros de eso? ¿Seguras y seguros? Bueno, así de pavo como parece esto, que te estoy diciendo yo, que le dije, miren, pongo 3, saco 1, ¿cuántos me quedan? ¿Es 2? Bueno, este mismo razonamiento es el mismo razonamiento que hay que hacer para aplicar un balance, pero ahora en vez de balance de dinero económico es un balance hídrico. ¿Está bien? Entonces, en un balance hídrico, yo digo, esta es mi cuenca. Perfecto, ya delimité cuál es mi sueldo o dónde voy a cuantificar mi sueldo. ¿Cuál es el sueldo acá? Es la cantidad de agua que cae acá adentro. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es mi salida? ¿En qué gasto? Cuando voy al supermercado, cuando es la cantidad de agua que se va de este cuerpo que es la cuenca hidrográfica. ¿Sí? Lo que entra es la cantidad de agua. Lo que sale es la cantidad de agua que se me va. ¿Sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, lo que me queda va a ser igual, como yo ya les dije, a lo que entra, lo que me queda acá adentro, es igual a lo que me entra menos lo que se va. Lo que me queda es lo que entró, es decir, 3 menos 1, que fue lo que se fue. ¿Me siguen? No sé si estoy aclarando o empeorando, como bien dice. Ahora vamos a lo tangible. Esperen que me estoy quedando sin batería en la compu, voy a tener que buscar el cargador. Lo tengo. Bueno, este razonamiento tan sencillo, digamos, es lo que nos permite también pensar el agua como un balance hidrológico, que ahora voy a mostrar un poquito de qué se trata esto y que es el concepto fundamental para hacer un manejo sustentable del agua. ¿Se ve esa proyección? ¿Se ve el mapa, chicos, o no? Ese, Sí, sí. Bueno, bien. Esta gran área acá, ¿sí? Es mi asadera, es mi nueva asadera. Estos puntitos son las estaciones meteorológicas, es donde yo estoy midiendo la cantidad de agua que está circulando en mi sistema, básicamente. Entonces, esta es mi gran asadera. Está delimitada por una divisoria de aguas, ¿sí? Estoy midiendo la cantidad de agua que cae o que está acá adentro. Bien. Entonces, vamos a... Listo. Bien, entonces la economía del agua en los cuerpos de aguas naturales está dado por lo que llega y lo que sale. Es lo que decíamos recién, es lo que gasto y lo que cobro, o lo que tengo para subsistir y lo que sale cuando invierto en determinadas cuestiones. Entonces, lo que llega a mi economía de cuerpos de agua es lo que se denominan los afluentes superficiales, subterráneos y por precipitaciones. ¿Qué son los afluentes? Son lo contrario a los efluentes. Los efluentes cloacales, para decir lo que uno está por ahí más acostumbrado a escuchar, es todo lo que fluye, lo que se va. Lo que afluye es lo que llega. Entonces,
Ahora, mi palangana, mi asadera, es mi unidad de análisis, mi cuenca hidrográfica. Los afluentes son todos aquellos ríos, arroyos, tributarios, como ya lo había mencionado antes, pequeños hilos de agua que van fluyendo por la superficie o subterráneamente hacia un punto común. Y luego lo que cae por precipitación, es decir, lo que cae por lluvia o nieve adentro de esa gran cuenca. Todo lo que llueve acá, todo esto acá, todo lo que nieva, en general va a ser acá, pero también puede ser en algunos puntos de aquí, ¿sí? Y todo lo que escurre, la escorrentía superficial. Todo esto son mis ingresos. Esto es lo que llega. Y lo que se va, yo lo había anticipado antes, que va a estar dado por la evapotranspiración, que es lo que se evapora de la superficie de la Tierra, más lo que se transpira de los organismos vegetales. Eso constituye la evapotranspiración. Luego viene el escurrimiento del suelo y los drenajes a los efluentes, es decir, lo que escurre por la superficie de la Tierra y se me va de mi sistema, y lo que se me va como forma de efluentes, que pueden ser efluentes superficiales, como son los ríos, ¿sí? O pueden ser efluentes subsuperficiales, que son las napas. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora vamos a mostrar un poco de qué se trata. ¿Dudas? Otra vez, un presupuesto o un balance o un budget en inglés es medir los ingresos, los egresos y el almacenamiento. Yo le había dicho, pongo 3 lapiceras, ¿sí? Me llevo una. ¿Cuántas me quedan? 2. Entonces, si yo hago el ingreso menos el egreso, ¿sí? Que era 3 menos 1. Después me queda el almacenamiento, las reservas, que cuánto eran, de 2. No sé si estoy siendo claro o estoy siendo confuso. ¿Sí? Lo que me queda a mí en mi sistema es lo que gasto, ¿sí? Perdón, lo que me ingresa menos lo que me egresa. ¿Y eso para qué me permite a mí? ¿De qué me sirve en este caso? Y bueno, el ingreso que yo tengo de agua menos lo que me egresa es lo que me queda de reserva, lo que me queda de reserva hídrica. Ahora, cuando yo estoy hablando en términos de balance hídrico, budget hídrico, presupuesto hídrico, como ustedes quieran llamarlo, para nosotros va a ser balance hídrico. Los ingresos están dados por los aportes, por la letra A, que vamos a simbolizar ahora, que son los aportes por afluentes. Todos aquellos ríos, arroyos que escurren, que pueden ser subsuperficiales, que van por abajo, porque el agua se mueve por la napa, o pueden ser superficiales como los ríos. Eso es un primer punto de aporte. Y el segundo aporte va a estar dado por las precipitaciones. Precipitaciones son lluvia y nieve, básicamente. ¿Está bien? Ahora, los egresos de agua, o sea, lo que se me va a estar dado por lo que se denomina los flujos desde el cuerpo de agua, es decir, la escorrentía superficial o subsuperficial, que opera en canales que a lo mejor terminan en el mar. Es como un río que termina en el mar. Esa cantidad de agua que se me va a mí al mar puede ser simbolizada por la Q, por Q de caudal. ¿Sí? Esa pérdida vamos a simbolizarla por una Q. Luego vamos a tener una pérdida por lo que yo ya les había dado, que era la evapotranspiración, que la vamos a simbolizar con la letra ET, evapotranspiración. Y luego hay una tercera fuente de pérdidas, que son las pérdidas del subsuelo, que es toda aquella agua que no queda retenida en mi sistema, sino que se percola para abajo y se pierde. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las 3 fuentes de pérdida?
Pierdo cuando el agua se me va al mar, para decirlo de alguna forma, o se me va de mi cuenca, en forma de un flujo o un canal. Esto se llama Q. Luego viene la evapotranspiración y luego viene la percolación del suelo. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, se escucha. ¿No? ¿No se entiende nada? Sí, se va entendiendo. Bien. A ver, quiero que prestemos atención a la segunda ecuación acá. ¿Sí? ¿Están todos ahí? ¿Todas ahí? Lo que a Sí, mí profe. lo que a mí me queda, que vendría a ser este lado del igual, es lo que me queda a fin de mes, es el sueldo que yo cobro, el ingreso, menos todas las deudas que voy cargando en mi tarjeta, la tarjeta roja de Sonia, ¿sí? El ingreso menos el egreso es lo que a mí me queda en el bolsillo. Esto, que es significa, si a ese lo llamamos reservas, ¿sí? La diferencia de reserva, es decir, lo que me queda a mí de reserva es la cantidad de reservas que yo tengo en el momento 2 menos el que tengo en el momento 1. Eso es lo que me queda a mí de reserva. Ahora, ¿cuánto me queda de reserva? Efectivamente es lo que ingresa menos lo que egresa. Lo que ingresa a mi asadera y lo que egresa de mi asadera. Lo que ingresa a mi cuenca hidrográfica y lo que egresa de mi cuenca hidrográfica. Bueno, ahora vamos a desmenuzar esta ecuación y lo que ingresa, que habíamos dicho que estaba dado por dos elementos. El primero de ellos es la precipitación. Llámese lluvia o nieve. Y está, que eran los aportes por los afluentes. ¿Recuerdan? Todos aquellos ríos, arroyos superficiales o subterráneos que aportan agua a mi sistema. Por eso están en positivo. Ahora, lo que pierdo, lo que se me va, ¿qué es? Bueno, es el agua que se escurre para abajo, que percola, ¿sí? Que se me escurre hacia abajo. Escurrimiento subsuperficial, se llama eso. Perdón, sí, escurrimiento subsuperficial. Infiltración también, que se me va y lo pierdo. Eso ya no lo puedo obtener. Después tengo también la evapotranspiración. ¿Recuerda que hablábamos? Lo que las plantas evaporan y transpiran. Y finalmente este Q, que es como si mi río, o sea, si mi sistema terminaría en un río que desemboca en el mar. Es un caudal, es decir, una cantidad de agua por unidad de tiempo que se me va del sistema. ¿Sí? Entonces, entre todos, entre todas, vamos a construir nuestro balance hidrológico para esta cuenca que tenemos aquí. Les voy a volver a marcar cuáles son los tributarios o el río y demás. Fíjense, acá se ve esto, ¿no? El mapa. Del lago Fontana nace el río Senger. El río Senger va hasta aquí, termina en el lago Múster. Y por otros senderos, ¿sí?, se alimenta el lago Cologuapi. Todo esto de acá es lo que se denomina el río Chico. Este río Chico actualmente está seco, al igual que lo está el lago Cologuapi. Volvemos acá, fíjense,
Esta sería un mapa como de la cuenca. Esta cuenca, les consulto, ¿termina en el mar? ¿Es una cuenca endorreica esa, profe? Sí. Una cuenca endorreica es una cuenca que no tiene salida al mar. Una cuenca exorreica, ¿está bien? Es una cuenca que tiene salida al mar. Esta es una cuenca básicamente endorreica. ¿Por qué? Porque no tiene salida al mar. Esta cuenca de acá, ¿cómo es? La cuenca del Amazonas. Exorreica, profe. Porque termina en el mar. Bien. Ujú. ¿Cuáles son? Vamos a hacer un balance hidrológico para esta cuenca. ¿Se animan? Empecemos con el balance. El balance tenía aportes. ¿Cuáles son los aportes? Las precipitaciones y los afluentes. Ah, sí. Bien. Lo que precipita, es decir, la cantidad de lluvia que hay acá, porque no creo que en el Amazonas nieve, capaz que acá en este cinturón quizá pueda haber, pero no lo sé. Bueno, todo lo que llueve más lo que aporta toda esta gran área de ríos, ¿sí? Que va aportando a mi cauce principal, que en este caso es un río, y es el río Amazonas, que es conocido por todos, digamos. Entonces, esos serían los aportes. Le pregunto al resto, ¿cuáles serían mis pérdidas de este sistema? Lo que absorbe la vegetación. Sí, La evo- evapo, evapotranspiración, bien, bueno, el sistema que termina en un río y desemboca en el mar, bien, y Y la perforación. escorrentía superficial o subsuperficial. claro, pero eso lo mido, perdón, la escorrentía es el pasaje de agua a través de un medio. Pucha, se me fue la infiltración es una cosa, es el término correcto, infiltración subterránea, es decir, lo que se va para abajo y que no lo retengo en mi sistema. ¿Está bien? Esa es una fuente de pérdida. Entonces dijimos, infiltración, bien. Después dijeron el caudal, que es este Q que yo le estoy haciendo mención, que se va al mar, es una pérdida. Después, lo que las plantas evaporan, la evaporación de las plantas, perdón, la transpiración de las plantas, más lo que evapora el agua que está en contacto con la superficie de las plantas y del suelo, la evapotranspiración. Ahí ya tenemos el balance hídrico hecho. Vamos a pensar ahora para este caso de acá. Es lo mismo. ¿Qué es lo que entra en mi sistema? Quiero que participen todos. Las precipitaciones, lo mismo que lo anterior. Bien. Las precipitaciones que caen a lo largo de toda esta área. ¿Está bien? Que según lo que habíamos visto en las isoietas, ¿dónde va a estar más concentrada? Recuerden que esto está metido acá, ¿no? Es esto mismo. ¿Dónde van a estar más concentradas las precipitaciones de acuerdo a eso que yo había dado antes, que es esto de aquí?
Fíjense, la cuenca del Sengar haría una cosa así, vendría por acá, ¿sí? Por acá, cierra, se va, pasa Santa Cruz un poquito, por acá abajo, perdón, y se desplaza un poco para acá. Sería la altura del lago Fontana, por ese borde. O Bien, sea, en esa zona serían mayores precipitaciones. bien, ¿está bien? Va precipitando más hacia la cordillera, pero sin embargo acá también hay precipitaciones, ¿no? Pero bueno, aportan agua a mi sistema, pero los mayores aportes se dan en la cordillera por efecto de la lluvia y de la nieve, que se acumula básicamente acá. Después va escurriendo, toca-taca, y bueno, ese es el primer aporte, lluvia y nieve. ¿Qué más? ¿Qué otro aporte tenía una cuenca hidrográfica? Estos de acá, ¿qué son? Afluentes. Bien, recuerden, ríos, arroyos, vertientes que afluyen, es decir, que se juntan y que van formando tributarios. Son todos todos estos tributan, pagan el tributo a este gran río que es como el rey feudal que se suma o que suma todos los pequeños aportes, los pequeños tributos de estos cuerpos de agua chiquititos. Eso le da Profe, ingreso. Sí, perdón. Profe, ¿estos también tienen una clasificación primario, secundario, según el caudal que aportan al río sí, principal, digamos? No. sí, sí, sí. Hay toda una clasificación en función de la red de drenaje que... No sé qué pasó. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Ustedes qué ven ahí? Porque a mí me apareció una pantalla en Zoom que me dice que lo tengo que comprar, cosa que no va a ocurrir, ¿no? Pero, ¿ustedes qué ven? Sí, que queda 9 minutos, ¿no? Sí, pero ¿le sigue apareciendo la diapositiva? Sí, Me está parece bien. Sí, sí, sí. Ah, bueno, a mí me apareció como una cosa de que tenía que comprar el Zoom. Estamos en crisis, así que vamos a cerrar esto. Esperen un segundito. Ahí va, volví. Bueno, entonces, sí, lo que decís vos está más vinculado a los aportes que dan los tributarios, se pueden clasificar en primarios, secundarios, terciarios y demás, en función de la cantidad de ramificaciones que tiene. Pero por ahora no nos vamos a meter en ese tema. A lo que voy era, bueno, dijimos las lluvias, los afluentes, esas son los ingresos, las ganancias, mi sueldo. ¿Estamos? Lo que se me va en este sistema, ¿qué es? En el sistema natural. ¿Qué más? ¿Por qué pierdo agua en ese sistema? Otra vez, lo mismo que antes. evapotranspiración, Sí, percolación sí, y por el caudal, o sea, del sistema que termina en el río o desemboca en el mar. bien. Entonces la pregunta del millón es, ¿acá hay un caudal de salida? Es una- No, profe. Es una cuenca. Por ser endorreica, no tiene salida al mar. Bien. Bueno, recuerdan lo que hablábamos al principio, porque yo insistí en charlar algunas cosas al principio, era básicamente porque me pareció enriquecedor esto.
estamos hablando con Sonia, recuerda que Sonia al principio decía que se habían quedado sin agua en Madrid cuando fue la gran lluvia del año 2017. ¿Y por qué se quedaron sin agua en Madrid? Porque justamente las mismas lluvias que habían sido consecuentes de la inundación de Comodoro dieron que la cuenca del río Chubut también se quedara afectada, no se pudiera potabilizar y el río Chico afectara, o sea, en la zona del dique, tomara nuevamente el curso y llevara sedimentos. Claro. Sí. No sé si a la altura del dique. A ver, dique, acá está. Sí. Este de acá. Fíjense, esta cuenca que es endorreica, esto estaba todo seco. Está todo seco ahora, ¿no? Lo que pasó fue que llovió tanto que este cuerpo de agua, el Coleguapi, volvió a recuperar el agua que tenía. Y después, este río Chico empezó a circular. Empezó a ganar otra vez ese carácter, digamos, de presencialidad que tenía antes. Antes está todo seco esto. Entonces, con esa gran lluvia, todo este sistema empezó a alimentarse de agua y terminó llegando a la cuenca, a la otra cuenca que está pegada acá, que esto es la otra, que es la cuenca del río Chubut. Y esa vino muy cargado de sedimentos todo este sistema, porque obviamente, primero que, digamos, va barriendo todo lo que se encuentra a su paso y va llevando una gran carga de sedimentos, sobre todo cuando los lechos son lechos abandonados. Pasa mucho eso. Entonces, toda esa gran masa digamos, de sedimentos desembocó de alguna forma en el río Chubut y produjo una gran turbidez en el río. Y esa gran turbidez que produjo en el río también ocasionó que de alguna forma no pudieran como lograr potabilizar esa agua para consumo doméstico. ¿Está bien? Entonces, hasta el momento no, en realidad mucha gente no conocía que este sistema históricamente era así de esta forma, sino que bueno, que se habían acostumbrado que el río Chico esté seco, ¿sí? Que el Coló Guapi ahora está cada vez más seco, o sea, es decir, ya no hay agua hace rato. Y a partir de la lluvia, como que el sistema natural del agua recuperó su memoria, volvió a hacer lo que hacía antes de que nosotros supiéramos quizá, ¿está bien? Y miren el problema que nos trajo aparejado, digamos. No solamente se transformó en una cuenca que salió de ser exorreica de alguna forma, en realidad desembocó en otra cuenca. Por lo tanto, es una cuenca endorreica, pero desembocó en otra cuenca que a su vez fue el mar. ¿Está bien? Entonces, en ese episodio aislado, en ese episodio histórico, digamos, se produjeron una serie de cambios o de manifestaciones que nosotros no teníamos presentes. Pero sin embargo, el sistema natural sí. Por eso yo digo mucho que nosotros tenemos que analizar el sistema natural en retrospectiva, en la historia, para ver cómo se comporta, para poder entenderlo mejor. Porque si no, a lo mejor nos acotamos en algunos años en el tiempo y en realidad estamos haciendo un recorte inexacto de lo que ocurre. Entonces, ese recorte hace que nosotros no podríamos entender por qué el río Chubut se llenó de sedimentos, también por aporte del agua que dio el río Chico de otra cuenca. O sea, esto estaba totalmente seco. Entonces, fíjense que cómo las cuencas, por un lado, se comportan con cierta historia y cómo pueden cambiar su régimen. ¿Sí? El régimen de la cuenca puede pasar de endo a exorreica por algunas cuestiones que tienen que ver con su caudal y demás. Bueno, habíamos llegado hasta acá. ¿Sí? A ver, déjenme ver una cosita. Sí. Vamos a
dejar esto por hoy. Lo que quiero que les quede claro es esto de acá, como este término de acá digamos, del balance hidrológico es fundamental para entenderlo, para entender la economía del agua. ¿Para qué? Porque una vez que nosotros hacemos este balance, después vamos a trabajar un poquito más en la clase que viene, vamos a saber qué cantidad de reservas tenemos en nuestro sistema y la capacidad que tenemos de poder utilizarlo o no. ¿Está bien? Seguimos, si les parece, el martes que viene, trabajando con este tema. Ya cerraríamos el tema de agua y quizá arrancamos con otro más. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, profe, hasta el próximo martes. Bueno. Hasta la próxima.